Nuevamente los pasos me conducen a esas cantinas donde la vida no vale nada. La misma... Con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Gina Parina. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo está? Tu saludo para Creagen. Hola, muy buenas tardes, señor Genaro, después de los tiempos. Producciones Creagen. Tu amiga de siempre es Gina Parina, la indomable. Para todos ustedes con mucho cariño y humildad. Dime, Gina, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Bueno, yo mayormente no, a veces... Dejé un tiempo, pero estoy retomando nuevamente al arte, que es la música, ¿no? Dime, Gina, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música ya? He viajado a Pucallpa, después a Huaraz, también a Cajamarca. Mira tú. A ver, Gina, queremos que nos interpretes una cancioncita. ¿Qué tema podría ser? A ver si nos puedes complacer, ¿eh? Siento un dolor en mi alma, un puñal, una daga en el corazón, lastimado por tu desprecio, que no puedes cicatrizar, lastimado por tu desprecio, que no quieres cicatrizar. ¡Wow! ¡Qué linda canción, Gina! Dime, Gina, aparte de la música, ¿te dedicas a otra cosa? Por supuesto, tengo un negocio que recientemente he abierto, negocio de pollo. Vendo pollo. Mira tú, qué bien. Gina, tienes un lindo vestido. Me imagino que son costosos este vestido. Cuéntanos, pues. Claro que sí, muchísimas gracias a la señora Clemente Mesa, que es la señora de lindos vestuarios que hacen. Bordaduría Sonia Clemente Mesa, así se llama la señora, que mi madrina. Gina, a todo esto, ¿nos puede dar tu número telefónico? Mi número telefónico es 953-217-650, 953-217-650. Dice para contrato, ¿no? Ahora que no para maltrato, pues, Gina, ¿eh? Claro que sí, solo contratos, no maltratos, por favor. Bueno. A ver, Gina, ¿qué consejo le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? ¿Algún consejo? Claro que sí. Le daría un consejo que luchen por sus sueños, que sigan adelante, que no se den por vencidos y que sigan adelante, ¿no? Lo que les gusta hacer, mayormente. Gracias. Un mensaje a todos tus seguidores. Claro que sí, a todo mi público lindo que nos están viendo por todas las plataformas, las redes sociales, con mucho cariño. Y para mi tierra linda, desde Huánuco, para toda mi gente linda huanuqueña, Matihuaca, Pillao, San Joaquín y Colarcancha. Tu amiga de siempre es Gina Parina, la indomable. Bueno, ¿por qué la indomable? Cuéntanos por qué. Es que la palabra indomable viene de una mujer, de una mujer luchadora, guerrera. A pesar de tantas adversidades que pasen en su día, no deja de brillar. Siempre lucha por los sueños que tiene, a pesar de que ha pasado, malos momentos, ante altas y bajas, siempre sobresale hacia adelante. Una vez más, tu número telefónico, pues, 953-217-650, 953-217-650. Solo contratos, no maltratos, por favor. Qué bueno. A ver, Gina, queremos escuchar otra cancioncita. ¿Cuál podría ser? Pues, a ver. Una cancioncita. Pues, nuevamente los pasos me conducen a esas cantinas donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos voy a tomar para poder olvidarlo. Voy a tomar para poder olvidarlos. Dos más
2 cervezas más. Hoy tomo para olvidarlo a ese ingrato amor. Hoy tomo para olvidarlo a ese ingrato amor. ¡Wow! ¡Qué linda canción, Gina! Dime, tienes una bonita voz. ¿De quién será esa voz tan linda? Bueno, no sé de quién, pero mi familia no es músico. Soy la única que canto en la familia, ¿no? De verdad no lo sé. Bueno, dime, Gina, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Bueno, yo quisiera llegar más poco a poquito, ¿no? Seguir mis sueños es ser una gran artista, llegar más adelante, o sea, con lindos temas, pero poco a poco, ¿no? Seguir escalando siempre. Claro. Dime, Gina, ¿muchos sitios has viajado? ¿Cuál es la canción que te ha dado más satisfacción? Bueno, mayormente me han pedido la 15 años, es mi propia canción. La propia tema que, o sea, de 15 años y después madrecita. Mira tú, o sea, eres autora de un tema que es 15 años, ¿sí? Sí, o sea, no soy autora, pero, o sea, le saca de una cumbia, que es de una cantante, pero le canto a mi estilo, no. A ver, un pedacito, uno cortito, pues, Gina, a ver cómo son esos 15 años, ¿eh? Yo tenía 15 años cuando te conocí, sin embargo me engañaste, te fuiste con otra. Yo tenía 15 años cuando te conocí, sin embargo me engañaste, te fuiste con otra. ¿Qué culpa tengo yo de haberte querido? ¿Qué culpa tengo yo de haberte amado? Por eso me emborracho, para olvidarme de ti. Por eso me emborracho, para olvidarme de ti. Wow, wow. A ver, Gina, ¿tenemos compromisos, contratos estos días? Cuéntanos, pues. Claro que sí. Hoy día estamos en Plaza Bolognesi, en el local Los Carabelas. No se lo pierdan, de las 7 hasta las 9. No se lo pierdan. Ay, sí, esas son las calaveras, ¿no? Ajá, las carabelas. No, carabela. ¿Calaveras o carabelas? Carabelas. Ah, sí, conocemos ellos. Ahí vas a presentarte. La verdad, un gustazo entrevistarte, Gina, pues, ¿no? Espero hacer toda entrevista ya muy lejana en un escenario, pues, ¿sí? Tu despida para que dejen, Gina. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. A usted, señor Genalor y Producciones Creagen. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Qué bueno, Gina. Bueno, un gusto, pues un abrazo, Gina, ¿eh?